Esto es La Ruleta. Bienvenidos. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el momento horario que estén viendo su podcast. La Ruleta. Gracias a todos por estarnos escuchando en este podcast, este humilde podcast, para poder hablar de diferentes temas, nuestro podcast de revista. ¿Qué tema tocaremos hoy? Gira la ruleta. Bueno, leyendo un poquito acerca de un desastre natural que sucedió en California, grandes tempestades que provocaron un tornado, se me vino a la mente ese gran tema que muchos lo han vuelto muy controversial porque algunos creen, algunos no. ¿Cuál es? El llamado cambio climático. Yo quiero relatar mi expectativa o experiencia personal. Soy del noroeste de México, un país, una región que ha sido semiárida, pero tradicionalmente fijada sus estaciones climáticas muy permanentemente, pero a partir de unos años para acá, prácticamente desde hace como unos 5 o 6 años, donde realmente persiste mucho lo que le llaman las tolvaderas o comúnmente las polvaderas, que son estas tormentas de arena muy emblemáticas en las películas o en los cómics que suceden en los desiertos. Pero pues aquí en mi región, que es una región que tiene muy cercana a una zona serrana, pues es algo extraño que se dé todo el año, a lo cual muchos achacan a que es el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, no soy un experto realmente en esa temática, pero he escuchado un poquito mucho porque crecí en una década donde todavía las estaciones, cuando menos en mi región, pues eran, por así decirlo, entre comillas, muy normales. En este caso, en época de frío, pues lo que eran de los meses de noviembre, diciembre, parte de enero, febrero, pues llegaba hasta nevar a grandes cantidades. Y después se veían en las épocas de las polvaderas o tolvaneras, o como le conocen en algunas regiones del país, los nortes. Pero pues era un poquito más para las fechas de abril, de marzo, de abril, que les decíamos las épocas de Semana Santa. Y después pues la época veraniega que ya abarcaba un poquito más sobre mayo, junio, julio. Y que pues hacía calor, pero realmente no era un calor tan soportante. Un calor más soportable, no tan sofocante y con lluvias. Hoy en día pues se ve muy marcado lo que viene siendo el calor extremo con muy poca capacidad de lluvias. Tanto así que actualmente en el estado de Chihuahua, o casi toda la franja norte, Sonora, eh, Coahuila, Chihuahua, parte de Tamaulipas, ya Nuevo León ya un poquito menos, se le marca como que tiene una sequía grave. Si bien es cierto, a través de la historia se ha demostrado que pues el clima no está estacionado en un solo ciclo, sino que es muy variable, pues para lo que muchos expertos consideran que es el cambio climático es el hecho de que a partir de que el ser humano tiene presencia en la Tierra, sobre todo en las épocas donde se acelera mucho la industrialización y por ende la contaminación, pues los climas se han revertido muchísimo en varias regiones donde tenían sus épocas de bonanza, de lluvia, pues hay graves sequías. ¿Qué dicen o qué opinan los gobiernos? Bueno, en nuestro gobierno vecino de los Estados Unidos, el famosísimo Donald Trump es de los grandes negacionistas. Tan es así que él pues ha ordenado que se exploten los lugares de reserva petroleros. Y en nuestro país pues podemos decir entre comillas que el actual gobierno cree en el cambio climático, ha lanzado una serie, un programa por ahí donde plantea que se siembren más árboles, que se expandan lo que viene siendo las celdas solares para aprovechar la energía solar y no estar gastando la energía ya establecida, sobre todo la utilización de los combustóleos. Pues se puede decir que lo menciona, lo pone por ahí en el párrafo, pero pues en realidad
en este caso los ambientalistas dicen que no ven pues una seriedad de urgencia para poder solucionar o si no solucionar a mitigar lo más posible las problemáticas. Bueno, hay que decir, históricamente en la Tierra siempre ha sufrido cambios climáticos. Hay que recordar que muchos científicos aseguran o indican que pues, lo que hoy conocemos como la Antártida, como el Polo Norte, la zona más alejada al norte de Canadá, está cubierta de grandes glaciares, de paisajes de nieve, pues precisamente por la famosa era de hielo, la era de glaciación, que muchos achacan o dicen que gracias a ella, pues población de seres humanos vino a habitar el continente, que pasaron por el famoso estrecho de Bering que estaba congelado en esos momentos. No tuvo que ver realmente ahí nada el ser humano, era un ser humano ante los hallazgos arqueológicos totalmente primitivo, pero sí lo que dicen muchos expertos es de que aseguran que a partir que el ser humano se industrializó más y empezó a consumir más de los recursos naturales, los cambios climáticos fueron más constantes y en mayor rapidez, por lo cual empezaron estos estudios donde demostraron que existe una capa de ozono que es la que protege de los rayos ultravioleta del sol, que se empezó a hacer un agujero en la misma por la gran cantidad de gases que expedían las fábricas de muchos países muy industrializados. Pero lo que sí podemos decir es que muchos países pues tienen que aceptar que hay un cambio como tal. Tan es así que han firmado el famoso Acuerdo de París ya hace bastante tiempo. Pero pues en estos tiempos modernos, donde las grandes potencias se pelean más por otras cuestiones como lo son comercio, como lo son territorios, pues parece ser que en la cuestión de cambio climático pues pasó ni siquiera me atrevería a decir un segundo término, sino hasta un tercer término. Y es muy triste porque pues esto va a provocar a mediano plazo, desde mi punto de vista, desplazamientos de muchas personas que ya no será llevadero o sostenible el estilo de vida en sus lugares de origen y tendrán que irse, lo cual alimentará desde mi punto de vista más la crisis migratoria que se vive no solo en Estados Unidos sino en muchos países de Europa. Por ahí me tocó ver un indicador de qué países se verían más perjudicados ante el cambio climático y prácticamente me da tristeza y no sé si llorar o reír, pero nuestro país es de los que quedaría más perjudicados. Está en datos rojizos. Creo que ahí los que salen menos perjudicados son los estados o los territorios que están más al norte del continente americano. Pero pues bueno, esperemos, más que nada diría yo, los pobladores, al menos hablando yo de mi región y mi país, que tomemos más conciencia, porque si bien los que imponen la autoridad, imponen las reglas, imponen las leyes son los gobiernos, pues también hay que decirlo, los ciudadanos nos hacemos muchas veces pato, queremos consumir de más agua sin ni siquiera muchos pagar, otros desperdiciar, utilizar el auto las más veces que se puedan. Hay territorios en el país donde sí es factible no utilizar tanto el auto, pero no lo queremos desprender. Y sobre todo nos cuesta tanto y nos da un montonal de flojera el hecho de realmente separar lo que vienen siendo los desechos y no tirarlos todos en la misma bolsa. Si es que bien le va a muchos municipios, lo cual me consta y lo he visto que a veces el tiradero de basura es descarado de parte de la población. Si ya no tiene espacio en su tambo, pues lo tira simplemente en la calle y que el airecito se lo lleve. Pero en fin, creo que desde mi punto de vista, como decía una película, el destino ya nos está alcanzando, desgraciadamente. Tenemos que ponernos manos a la obra desde nuestra trinchera personal e igual pues exigir a nuestras autoridades correspondientes
que pongan un cierto orden en la mesa. ¿Qué seguiremos viendo? Pues creo que son tiempos, como decía por ahí una politóloga, muy interesantes. A mí en lo personal pues me gustaría vivir en un estado un poquito más de confort donde no haya sorprendimientos, pero bueno, me tocó estar en esta ruleta de la vida, en estas circunstancias y en estos tiempos, pues habrá que esperar y ver. Eso es todo por mi parte en mi opinión sobre este tema tan controversial. Me encantaría recibir sus comentarios y opiniones. Les deseo que pasen un buen día, una buena noche, una buena mañana. Y pues estamos aquí a la orden. Hasta luego, amigos.